sentirte que no eres lo suficientemente bueno o buena en algo, sentir que las personas se pueden dar cuenta de esto y alejarse o tratarte de una forma diferente, o sentir que de pronto, a pesar de todo el esfuerzo que has hecho, jamás vas a lograr esas cosas que son importantes para ti. Si estos pensamientos de alguna forma te han fastidiado, creo que el episodio de hoy te puede hacer sentido porque hablaremos precisamente de cómo generar seguridad y confianza de una forma muy práctica. Soy Ana Patricia Escobar, Psico del Éxito, y te doy la bienvenida a este podcast Neurotips, que hoy se lo vamos a dedicar a este tema súper importante, así que te invito para que disfrutes esta información. Y me encanta que quieras disfrutar esta información, conocer un poco más sobre esto, porque sin duda la inseguridad es algo que nos puede afectar, no importa la edad que tengamos, no importa a qué nos dediquemos, es algo que podemos ver muchísimo que nos afecte, por supuesto, a nivel personal y laboral. En las empresas se ve cómo este aspecto de inseguridad puede afectar muchísimo lo que son las relaciones interpersonales, el logro de proyectos, pero hoy vamos a dedicarlo un poco haciendo esa combinación entre las neurociencias, la psicología, qué sucede en nuestro cerebro, por qué la inseguridad puede generarnos estas reacciones tan intensas a nivel emocional. Y yo me quiero iniciar con una definición de inseguridad que encontré en psicoglobal.com y me pareció interesante y la voy a compartir con ustedes muy breve. Y dice que la inseguridad es una reacción emocional acompañada de malestar y tensión que se presenta en diversas situaciones, generalmente asociada a situaciones de ámbito social y en la toma de decisiones, que habla específicamente de una reacción emocional. Y sucede bien desafiante cuando estas reacciones que tenemos son emocionales, son muy viscerales, porque a veces se nos puede confundir que estas sensaciones que son tan intensas no se deben a algo que sea cierto, que sea real. Es decir, si la inseguridad te hace sentir tan atemorizado, tan atemorizada, tú dices, oye, yo lo estoy sintiendo, esto es real, no puede ser que me lo estoy imaginando. Pero esto tiene, por supuesto, muchísimas explicaciones a nivel fisiológico, y si lo vemos a nivel cerebral, fíjense que hay algo bien interesante. Y se trata de los ganglios basales. Los ganglios basales están debajo del área límbica de nuestro cerebro. Estoy hablándoles de la parte más primitiva de nuestro cerebro. Y los ganglios, entre otras cosas, se encargan de identificar esto fue bueno para mí, esto fue malo para mí. Y dependiendo de eso van a venir unas reacciones bien interesantes porque los ganglios tienen mucha conexión con lo que son nuestros centros verbales. Es decir, que si vivo una situación que me generó una emoción importante, puede generar respuestas verbales. Pero los ganglios también se conectan mucho con nuestros intestinos, con nuestras tripitas. Por lo tanto, dependiendo de esos estímulos, se van a generar reacciones muy viscerales que nos van a conectar con profundo miedo, con profunda rabia, y eso va a hacer que sintamos una emoción bien importante. Necesito que recuerden esta información de qué puede suceder en nuestro cerebro, porque les estoy hablando desde la parte más primitiva. Sin embargo, ya sabemos que nuestro cerebro ha evolucionado mucho más. Estos circuitos arcaicos siguen intactos, siguen funcionando, pero ya nuestro cerebro no solamente se va a dirigir por esto. Cuando nosotros creamos conciencia y activamos acá lo que yo llamo la presidencia de nuestro cerebro, que es el área prefrontal, aquí está la presidencia. Desde aquí se toman las decisiones, se planifica, se proyecta. Y algo muy importante, la presidencia puede regular estas reacciones viscerales. De hecho,
Cuando hablamos de regulación emocional es cuando logramos interconectar estas reacciones que vienen desde la amígdala cerebral, desde los ganglios basales, cuando logramos conectar esas respuestas con lo que es el área prefrontal de nuestro cerebro, se genera regulación emocional. Es decir, que a pesar de todas estas sensaciones que tienes por sentirte inseguro o insegura, tu cerebro puede ayudarte a regular esto, y eso es a través de la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia, obviamente darme cuenta de que, bueno, me está sucediendo algo, y me encantaría que exploráramos un poco por qué se puede afectar nuestra seguridad, de dónde viene esto. Y no es porque yo quiera ponerme histórica, pero es bien interesante cuando logramos identificar la causa, de dónde viene esta situación de sentirme inseguro, insegura. Y a nivel psicológico podemos ver varios aspectos que pudieron haber incidido a esto. Vamos a ver si alguno te hace sentido. Un aspecto es que, bueno, pudiste haber crecido bajo patrones de hiperexigencia con padres o con los adultos con los que creciste, que fueron bastante exigentes. No sé, si la nota máxima era 10 puntos en la escuela, entonces estos adultos te enseñaron, aquí no se acepta una nota menor que 10, es 10 y punto. Y a pesar de que pudiste sacar 9, 9,5, eso nunca fue suficiente. Cuando se crece bajo estos patrones, por supuesto vas aprendiendo que por más que te esfuerces, nunca vas a lograr un resultado realmente bueno, realmente óptimo. Integras estos patrones de hiperexigencia y por supuesto vas por la vida sintiendo que no es suficiente lo que haces, no es suficiente lo que sabes, no es suficiente el esfuerzo que has realizado hasta ahora, y eso por supuesto genera muchísima angustia, miedo, y puede generar, por supuesto, inseguridad. Entonces, bien importante, sobre todo si están criando, yo no soy experta en crianza, pero es bien importante considerar esto de cómo conducir desde la flexibilidad de, bueno, hay un esfuerzo que hiciste, se puede mejorar, vamos a ver, estuvo muy buena esta parte, vamos a revisar esta otra que de pronto hay que revisarla nuevamente, donde no se vaya a generar esta frustración, porque lo que se va integrando es que simplemente lo que hice no tiene sentido, o no fue suficiente, o no fue bueno, ¿ok? Entonces, ahí tenemos uno de los primeros factores. Otro factor bien importante es probablemente haber crecido con estos patrones de comparación, donde, bueno, fuiste comparado, comparada con tu hermano, con tu primo, con el vecino, con la amiga, y fuiste aprendiendo, porque fue la forma en que los adultos te querían impulsar y te decían, bueno, deberías ser tan inteligente como fulanito, deberías ser tan aplicado como sutanito, deberías ser tan simpático como tal, deberías ser tan ordenado como tal. Y aunque parezca mentira, si nosotros le dimos una connotación bien importante a esto, lo que aprendemos es que, bueno, lo que yo soy no es suficientemente bueno, o lo que yo soy no es lo que se espera es lo que hacen otras personas, y aprendemos a relacionarnos y a percibir la realidad desde allí, y por supuesto esto genera también muchísima inseguridad. Entonces, fíjense, tenemos esto de haber crecido con patrones de hiperexigencia, donde también hubo estas dinámicas de comparación, y otro aspecto bien importante que afecta la inseguridad, o que puede generar la inseguridad, es no haber recibido suficiente atención, no haber recibido suficiente afecto, donde tus necesidades no fueron tomadas en cuenta. Y no estamos hablando de que necesariamente los adultos con quienes creciste querían hacerte sentir así. Recuerden que estamos hablando de la percepción que nosotros tuvimos desde niños. Y estamos hablando de cosas tan sutiles como, por ejemplo, no sé, yo lloraba de niña y mi mamá venía a atenderme y mi papá quedaba leyendo tranquilo la prensa. Yo pude haber interpretado que a mi papá no le importaba mi llanto, y probablemente papá lo que estaba procesando allí es: la niña está siendo atendida, todo está bien, no hace falta que intervenga. Por eso es interesante que pongamos muchas veces en remojo estas creencias que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre el amor, sobre las personas, porque muchas veces estas creencias vienen desde lo que percibimos de niños. Y por supuesto, una percepción que tiene un niño no necesariamente es cierta, ni siquiera la que tenemos los adultos. Pero si un cerebro de un niño que aún le falta mucho desarrollo, aún no tiene los centros de conciencia activados, ni siquiera se han formado, es muy probable que la información venga sesgada, no venga del todo confiable o real, y nosotros todavía seguimos pensando en función de eso, y a veces de una forma muy inconsciente. Otro punto bien importante
Aparte de esto de no haber recibido suficiente atención, afecto, donde aprendemos que nuestras necesidades no son importantes, se puede interpretar entonces que, bueno, a la gente no le importa lo que me pase, entonces quiere decir que eso no importa. Y eso, por supuesto, va haciendo que la persona se vaya sintiendo mucho más insegura. Y un punto bien interesante es haber integrado la perfección como nuestro criterio para medir si las cosas que hacemos son correctas o no, si es lo que se espera de nosotros o no, si estamos haciendo las cosas de la manera más correcta posible. Recuerden que la perfección es una fantasía, pero cuando traemos ese patrón de pensamiento, ese patrón que forma parte de estos pensamientos superyoicos, nos exigen que cumplamos estas fantasías. ¿A qué me refiero con esto? Que esta parte del pensamiento superyoico, perfeccionista, no le importa si tú has tenido inconvenientes, si te has sentido mal, si has pasado por problemas. Esta parte simplemente te exige, no importa, has vivido esto, pero igual deberías haber logrado tales cosas, o deberías sentirte de tal forma, o deberías tener tales posesiones. Entonces desde allí es muy complicado vivir porque obviamente hace que nos sintamos inseguros de que sea como sea hay algo que está muy mal en nosotros. Entonces estos factores son bien importantes revisarlos para poder relacionar un poco de dónde vienen estas sensaciones de que no estamos haciendo las cosas bien. Y claro, revisar el origen de estos pensamientos que podemos tener nos permite comprender entonces por qué integré que hay algo que no está bien en mí o no soy suficientemente tal, y poner en remojo, repito, estas creencias, porque en muchas ocasiones, como creemos que no estamos bien o no estamos completos o no estamos funcionando como se espera, hay un proceso que se va generando de rechazo de nosotros mismos porque no me agrada. Como estoy teniendo estos parámetros de evaluación sobre mí tan altos, hace que empiece a tener una percepción muy distorsionada de mí mismo y de mí misma. Y esto hace que, por supuesto, genere rechazo, no me agrade. No me agrade quién soy, no me agrade las cosas que he hecho, las cosas que he logrado. Y este rechazo que estoy teniendo por dentro lo empiezo a proyectar en los demás y de alguna forma creo que los demás están viendo lo mismo en mí y de alguna forma me siento obligado, me siento obligada a tener que ganarme ese aprecio en los demás o esa valoración o esa aprobación en los demás porque creo y estoy convencida de que ellos están viendo lo mismo que veo yo. Entonces empieza un proceso donde me esfuerzo, probablemente me esfuerzo mucho más en lograr estas cosas, me esfuerzo mucho más en que el otro me diga constantemente de que me aprueba, entonces me puedo volver una persona complaciente porque bueno, es fácil caer en manipulaciones desde allí, entonces complazco a todos, los ayudo a todos, no genero incomodidad a los demás para ser una persona agradable y eso por supuesto genera muchísima más congestión. Imagínese una persona en toda esta dinámica y que de pronto le diga, pero ay, ya no te compliques, tienes que quererte más. ¿What? La persona dice, ¿cómo que quererme más? No tengo idea, no sabes el problema que hay dentro. Por eso es que hay un episodio de este podcast dedicado a cómo quererte, cómo amarte. Así que puedes verlo después que termines este, por favor. Puedes ir a ver ese episodio que creo que también se vincula mucho con esto. Ahora, ¿cómo podemos ver cómo se manifiesta esta falta de seguridad? Una de las formas de los mecanismos de defensa es algo muy humano, no se vayan a sentir mal si lo han aplicado, es muy, muy humano. Y recuerden que los mecanismos de defensa siempre se activan de forma inconsciente, pero los mecanismos de defensa, como su nombre lo indica, simplemente vienen a defendernos cuando tenemos algún miedo, cuando nos sentimos atemorizados o nos sentimos amenazados por algo. Entonces, uno de los mecanismos puede ser generar esta fachada de arrogancia, mostrando que tengo muchas cosas materiales o que tengo muchos títulos, mucho conocimiento o que tengo algo más, no sé, más viajes, más cosas, más dinero. Y la idea es que a través de esta fachada las personas se distraigan y no puedan ver lo que yo creo que está sucediendo en mí. Y bueno, los distraigo con todas estas cosas. Son las personas que te pueden decir, es que tengo no sé cuántos autos. Imagínense, por ejemplo, que yo diga, lo que pasa es que compré un auto nuevo y ya no me entra en el garaje porque tengo demasiados. Entonces, estas expresiones son simplemente una forma de compensar un poco los vacíos que generan mi propia inseguridad. Es algo muy humano. Si lo ven, sean más compasivos en ese aspecto. Tampoco vayan a decirle a la persona, mira, yo vi en el podcast y tú lo que tienes es una tremenda inseguridad porque estás haciendo eso. No, porque haces eso y te van a lanzar un zapatazo por la cabeza por loco, porque no puedes estar diciéndole esas cosas a las personas. Son aspectos muy sensibles.
Pero cuando lo vemos, ya podemos ver con un poco más de compasión, no es lástima, es compasión, que sentir con el otro, bueno, que son aspectos humanos, son procesos humanos y es válido también que la persona se defienda desde allí. Otra de las cosas o de las formas como se puede manifestar la inseguridad es distanciar a las demás personas, bien sea con mal humor, bien sea con, bueno, simplemente cerrándonos así tipo caracol para que nadie pueda acercarse por temor a que vean estas cosas que nos están sucediendo y simplemente mantenemos la distancia con los demás. Y otra forma puede ser, por supuesto, no sentirnos merecedores del afecto, del cariño. Esto nos mantiene posiblemente en un proceso de victimización, donde digo todo me sale mal, a mí las cosas todo me sale mal, las relaciones no me funcionan, me botan de los trabajos, todo en la vida me sale sumamente mal. Y esto de alguna forma hace que no esperemos mucho de la vida, no esperemos mucho de nosotros, no esperemos mucho de los demás. Es una dinámica allí bien complicada, ¿no? Esto de sentirnos inseguros porque, bueno, básicamente la persona lo que va a sentir es mucho miedo, mucho temor, lo puede tener focalizado en un área en específico o puede estar en distintas áreas de su vida bien identificado eso allí. Entonces, ante toda esta información, Ana Patricia, ya me di cuenta, hay algunos aspectos que tengo, otros no, estos sí, estos no tanto, estos un poquito. ¿Qué hago con esto? Y vamos precisamente a esta sección. ¿Qué hago con esto? Y ahora en la sección ¿qué hago con esto? Recuerden que a mí para nada me gusta dejarlos preocupados o preocupadas con lo que revisamos acá. La idea es que, bueno, revises alguna información, veas si la información que trabajamos acá te hace sentido y si lo quieres seguir profundizando, puedes escribirme o simplemente puedes buscar un especialista con el que te sientas a gusto para seguir profundizando estas cosas, pero por supuesto ya al hacerlo consciente ya tienes un pasito allí de ventaja bien importante. El primer punto que quiero darte como neurotip para empezar a abordar este proceso de inseguridad es que piensa de qué manera te ha sido útil sentirte inseguro o insegura. Ustedes dirán, ¿cómo me va a ser útil? Bueno, toda conducta que se sostiene en el tiempo es porque nos genera alguna ganancia. Y bueno, probablemente esa ganancia no la ves de forma consciente, puede estar sucediendo de manera inconsciente, pero ten por seguro esto. Toda conducta que se sostiene en el tiempo genera una ganancia. Por eso la seguimos haciendo. Y una de las posibles ganancias que puede generar este proceso de inseguridad puede ser, bueno, alejarte de las personas porque las ves como una amenaza y así te mantienes alejadito, alejadita y sientes que esta forma te resguarda, es una forma de protección muy primitiva. Otra ganancia puede ser no esperar demasiado de ti y así evitar la decepción o no esperar, demasiado de los demás y bueno, evitar estas decepciones o no esperar demasiado de la vida y desde allí por supuesto, también te mantienes de una forma defensiva creyendo que te estás cuidando porque evitas encontrarte con resultados no esperados o con desafíos. Pero quiero que recuerden esto. Estas reacciones tan primarias tienen mucho que ver con estas situaciones que les describí o posiblemente otras situaciones que hayas vivido desde la infancia y a pesar de que ha pasado el tiempo, la mente es atemporal. Y en muchas ocasiones cuando vivimos un estímulo muy parecido a los estímulos que vivimos de pequeños, van a salir reacciones de cuando éramos niños, de cuando teníamos 2, 3, 5, 10 añitos y por eso de pronto vemos que a pesar de ser personas adultas podemos tener reacciones tan erráticas. Ya yo les hablé al principio del episodio sobre qué sucede en nuestro cerebro para que se generen este tipo de reacciones tan intensas a nivel emocional. Pero cuando suceda esto, cuando tengas miedo, profundo miedo de que algo te pueda afectar y empiezan a surgir estos pensamientos asociados a la inseguridad, es muy importante que de forma muy consciente activamos la presidencia aquí prefrontal, es que recuerdes que ahora eres un adulto, eres una adulta y puedes enfrentar los desafíos, puedes enfrentar las decepciones, puedes enfrentar los problemas de una forma distinta porque ahora tienes muchos más recursos. Cuando eras niño de pronto no podías hacer nada para transformar las situaciones y por eso decidiste aislarte o simplemente entrar en estos procesos defensivos. Pero hoy como adulto sí lo puedes hacer. Y cuando ese prefrontal empieza a activarse, esa presidencia empieza a activarse, se van a regular algunos procesos. Puede llevar un poco de tiempo, puede llevar
que requieras incluso acompañamiento profesional, pero lo cierto es que es totalmente posible lograrlo. Así que lo primero es recordar eso, ya soy un adulto o una adulta y puedo empezar a desafiar algunas creencias que hoy en día ya no son útiles, hay que actualizar ese software allí. Otro neurotip súper importante es que precisamente como ya eres un adulto, ya eres una adulta, ahora empezar a conectar con los atributos, con las cualidades que tienes, con las cosas buenas, para actualizar este software de saber, ya puedo enfrentarlo de una forma distinta. Yo siempre les sugiero a las personas que hagan una lista de 55 atributos, cosas buenas. Por ejemplo, puedes escribir yo sirvo para, y empiezas a escribir las cualidades. Yo sirvo para resolver, para crear, para enfrentar, para ayudar, para imaginar, para... ¿Qué cosas tienes? O puedes hacerla desde yo soy creativo, inteligente, amable, comprensivo, empático, me gusta seguir mejorando. Y cuando empiezas a hacer esa lista es para hacer de forma muy consciente una actualización de tus cualidades. Seguro ya tienes muy claro las cosas que no te gustan de ti, por eso hay tanta inseguridad, pero ahora las vamos a balancear con las otras cosas. No se trata de engañarte, hay cosas que no te agradan, pero hay cosas que también tienes, que son buenas y te van a ayudar a suavizar un poco o a enfrentar estas situaciones para que te sientas mucho más seguro. Entonces, puedes hacer esta lista, la colocas en tu celular, la colocas en la nevera, en el baño, empieza a conectar con estas cosas para que digas, bueno, sí tengo recursos para enfrentar estas cosas que me pueden atemorizar. Y por último, les voy a regalar este neurotip que es muy práctico, muy sencillo, pero puede ayudar un poco a impulsar más ese prefrontal. Esto no es creación mía, esto es creación del Instituto Venezolano de Psicolingüística. Esto me lo enseñó el doctor Nelson Torres en el 2006. Y es un ejercicio bien simpático, puede ser muy potente incluso, y se trata del si vapus si sé. El si vapus si sé sería simplemente el si valgo, si puedo, si sirvo, si sé. Al principio es mecánico porque recuerda que te has dicho informaciones que apuestan a tus noes, a lo que no te gusta, a lo que no sirve, a lo que no has logrado, todas esas cosas. Y ahora vamos a empezar a actualizar con los síes. Si valgo, si puedo, si sirvo, si sé, es un ejercicio para empezar a impulsar estas partes de ti que son buenas, estas cualidades que tienes y en especial cuando tengas que enfrentarnos a una entrevista de trabajo, ir a hablar con tu jefe, hablar con tu pareja, incluso enséñaselo a tus hijos. Antes de estas cosas, si valgo, si puedo, si sirvo, si sé. Al principio es mecánico, pero después se va integrando poco a poco con el tiempo hasta que te lo creas. Y bueno, ya con esta información me despido. Por supuesto, te agradezco profundamente que me hayas acompañado hasta ahora. Deja tus comentarios y por supuesto recuerda suscribirte para que recibas todas las notificaciones. Estoy preparando información para ustedes y por supuesto lo que quieran seguir explorando, déjenlo en los comentarios. Y si necesitas más acompañamiento profesional, recuerda que mi equipo de psicólogos en helmi24-7.com está totalmente a tu disposición. Haz solo un clic de que recibas tu consulta psicológica online. Si la quieres un sábado, un domingo, en la noche, en la mañana, al mediodía, ahí está mi equipo para atenderte de una forma cálida y muy profesional. Soy Ana Patricia Escobar, Psico del Éxito. Me despido dándote gracias nuevamente por haber estado en este episodio del podcast Neurotips y nos encontramos en la próxima. Chao.